Ahora nos acompaña el doctor Arturo Gómez, quien nos va a presentar su experiencia con ICL en queratocono. Buenas tardes. Vamos a hablar acerca del lente ICL y queratocono. Como todos sabemos y ya se mencionó en esta mañana, la prevalencia del queratocono cada día va más en aumento. La incidencia aproximadamente de 50 a 230 pacientes por 100,000. En los Estados Unidos, el National Eye Institute nos ha dicho que aproximadamente 1 de cada 200,000 se agrega nuevamente a tener queratocono. Las opciones del manejo, como ya se mencionó, yo voy a básicamente enfatizarme acerca de la experiencia que nosotros tenemos con los lentes fáquicos en la corrección del queratocono. Hay varias maneras de tratarlas. Obviamente nuestro estudio va enfocado a la corrección del queratocono con ICL y anillos intraestromales. Este estudio que estamos presentando es un estudio que va a ser publicado, de hecho, en la revista International Surgery, en la cual, gracias al esfuerzo de todo el equipo del Servicio de Córnea y también el apoyo del doctor Alejandro Navas para poder publicar todos nuestros casos que tenemos en el servicio de córnea. Es un estudio retrospectivo y en la cual pues la idea básicamente es tener una alternativa refractiva para el tratamiento del queratocono. Sin duda todos sabemos que el queratocono, entre más joven, pues tiene mayor tendencia a la progresión de este problema, y más o menos se viene estabilizando lo que se crea a la edad de los 40 años en adelante. Sin embargo, nuestros criterios de selección básicamente nos enfocamos, número uno, en la edad, la graduación del paciente, esfera y cilindro, el grado también de queratocono, en el cual sea frustro, abortivo o sospecha, que cada día va en aumento esto con los estudios topográficos, y también el grosor corneal. El objetivo básicamente era primero implantar el anillo, nosotros utilizamos Intacs y solamente un caso corneal rings, y la idea es remodelar la córnea ectásica primero, luego para regularizar las anormalidades topográficas que nosotros encontramos. Después de esto nos esperamos aproximadamente 6 meses y colocamos, después de haber colocado los anillos, el residual que queda lo corregíamos con un lente fáquico, en este caso fue un lente Visian ICL. El objetivo básicamente es evaluar en 2 pasos el tratamiento del queratocono con la colocación de los anillos y la colocación del lente fáquico, y seguimiento que tuvimos fue básicamente el año tenemos un caso que tuvimos hasta 5 años de seguimiento. La evaluación ocular se realizaron en todos los pacientes una evaluación antes y después de la colocación de los anillos, control topográfico con el Orscan, todo está basado en esta topógrafo, y la refracción manifiesta y cicloplégica en 3 ocasiones. Tiempo de espera entre un procedimiento y otro fue de 6 meses. Los criterios de inclusión, básicamente nos enfocamos en la corrección visual. Esto lo obteníamos con la refracción. El lente ICL se enfoca básicamente, o sea, no depende de la queratometría o algún otro instrumento para poder dar la corrección. Aquí depende de la refracción. Entre más cercano estemos en la refracción, pues ese va a ser el resultado visual que nosotros vamos a tener. Esa es básicamente la diferencia que tenemos. Y todos nuestros casos tenían visiones de 20, 40 o mejor. La profundidad de cámara anterior, obviamente en los queratoconos nosotros hemos observado que pues es mucho mayor la profundidad de cámara en la mayoría de ellos, y la densidad celular se tomó en este protocolo arriba de 2,000 células por milímetro cuadrado. La implantación de los anillos de Intacs fue un total del 81%, fue con el Intacs normal a 7 milímetros, fueron 9, solamente un caso, el 9% fue de SK, y un solo caso de corneal rings. Básicamente se realizó el procedimiento con anestesia tópica,
se tomó la profundidad a un 80% y se colocaron anillos de 450 micras. La implantación del lente ICL básicamente es el mismo protocolo que se hace en un paciente con una graduación miópica o cilíndrica normal. Solamente la diferencia es el marcaje del astigmatismo. Nosotros lo hacemos igual en posición supina y en la cual nosotros marcamos al paciente en el 0 y a 180 grados para tener como referencia y evitar la ciclotorsión al momento de colocar el eje del astigmatismo en el lente, en la orientación. Aquí básicamente los problemas que tenemos en la colocación del anillo es la visualización. A veces al poner el lente, el segmento está muy cerca de la entrada del puerto donde normalmente entramos vía temporal y a veces tenemos un poquito de dificultad en la visualización, pero básicamente es la misma técnica en todos los casos. Todos se hicieron con anestesia tópica, iridotomías, nosotros las realizamos una semana antes de la cirugía y aquí un punto crítico es la medición blanco a blanco, lo cual nosotros lo realizamos con el Orscan 2 para medir esta parte y también la profundidad de cámara anterior. La implantación de todos los lentes fueron en abordaje temporal. Como vemos, este es un caso en el cual tiene los anillos y después se colocó el lente ICL y vemos la cápsula anterior y el espacio que hay entre la cara posterior del lente, es el bolt aproximadamente que hay en los lentes. Normalmente lo que observamos fueron cámaras bastante amplias y con bolts adecuados. Las mismas mediciones se hacen tanto en un paciente normal como un queratocono en este caso. Estos fueron nuestros casos. La mayoría de ellos eran queratoconos grado 2, según la clasificación del queratocono Ansler-Müller. Y uno de los pacientes, la edad mayor fue de 49 años, el promedio de edad fue de 36 años en esta casuística que nosotros estamos presentando, pero las agudezas visuales están hechas en logMAX, en la cual la mayoría de ellos estaban en 20-40 o mejor en la clasificación de Snellen. Los datos clínicos posoperatorios, básicamente tuvimos resultados estos son el seguimiento en meses. El mayor seguimiento fue a 68 meses y la refracción tanto esférica como cilindra pues se corrigió arriba de un 80%. El promedio de edad, como mencioné, era 37.6 y la mayoría de los queratoconos eran 6 en total, eran grado 2, de los cuales 4 de ellos fueron lentes esféricos, 7 de ellos fueron, el 63.6% fueron tóricos ICL combinado con los anillos. En nuestras estadísticas, básicamente, nosotros encontramos la corrección de la esfera preoperatoriamente en un menos 9.04 y en el posoperatorio fue un menos 0.06. Esto fue estadísticamente significativo. En cuestión del cilindro, igual tuvimos una corrección de menos 2.95 con un posoperatorio menos 1.22. Aquí, si observamos, no fue tan importante como el componente esférico que nosotros tuvimos. En cuanto a la agudeza visual no corregida, pues sí tuvimos una corrección, les decía un mejor de 20-40 o mejor, en este caso fue de 20-25, y en la agudeza visual con corrección igual tuvimos una corrección significativa. En cuanto a la estabilidad, el promedio a 36 meses, nosotros tuvimos una tendencia a ganar líneas de visión. En algunos de los pacientes, en 2, tuvimos un caso de mejora de 2 líneas de visión en 2 de los pacientes. La mayoría mejoró una línea de visión y en otro caso tuvimos un paciente con pérdida de una línea de visión. Este es un caso que no fue corregido con anillos, sino fue un paciente de 32 años de edad con un queratocono grado 2, en lo cual tenía una graduación de menos 13.50
con menos 1.50 a 115 grados con una corrección de 20-40. Nosotros decidimos colocar el lente ICL directamente, aquí no pusimos ningún anillo antes de la cirugía. El criterio para hacer esto fue básicamente la graduación y la edad. Era un paciente, como le mencionaba, de 32 años, veíamos que era estable la graduación y decidimos corregirle directamente al paciente, colocarle lente tórico, lo cual a los 8 meses posoperatorio tiene una agudeza visual de menos 0.50, con una graduación de 20-30. El segundo ojo de este mismo paciente, esa es su graduación y también tuvo una corrección a los 7 meses, ese fue un ojo operado después, de 20-30, con una graduación de menos 0.25, igual era un queratocono grado 2. Estos son los lentes que se pusieron y solamente hay un estudio, en la cual es un estudio de la India, donde menciona 7 casos colocando el lente ICL en pacientes con queratocono y evalúan la calidad de la visión después de la cirugía colocando estos lentes. Sin embargo, las aberraciones que tienen estos queratoconos pues no se corrigen con un lente tórico, siguen teniéndolas igual, pero sí son visiones que mejoran bastante después de la colocación de este lente. En nuestra experiencia, obviamente, después de colocar el anillo, tenemos una predictibilidad muy baja después de la implantación de los anillos intraestromales en el queratocono y obviamente la aveniencia de poner estos lentes básicamente es por el residual que queda y la intolerancia a veces después de los anillos a usar un lente de contacto. Nuestros casos tuvieron todos una mayoría significativa, una mejoría y sin complicaciones. La implantación del lente ICL, tanto tórico como esférico, en estos dos procedimientos es una alternativa para este tipo de casos de residuales muy altos y también hay otros estudios de lentes fáquicos con otros tipos de lentes, como ya escuchamos en algunas pláticas, que también mejoran en el tratamiento del queratocono. Sin embargo, el problema principal aquí es la estabilidad. Muchos dicen, bueno, ¿por qué no habíamos puesto primero un cross-linking? Las paquimetrías, en el caso del paciente, eran paquimetrías un poquito menos, estaban entre 350 y 400 micras. Sin embargo, nosotros decidimos colocar primero los lentes fáquicos debido al criterio principal es la graduación que veíamos que mejoraba y ese fue el criterio específico para estos casos. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? 2 minutos. César, 2 minutos. 2 minutos. ¿Alguien quiere de la audiencia hacer una pregunta al doctor Arturo? ¿Nadie? Yo tengo un simple comentario, ¿no? Hoy en día, sabiendo que el crosslinking detiene los anillos, hay una reacción que no sabemos por qué, pero también detienen. Yo diría que siempre hay que tratar de detener la progresión antes de colocar o implantar un lente fáquico. Te quería hacer una pregunta. El temor del lente de cámara posterior es la real medida del lente, porque si tienes un bulk muy alto o muy poco, tenemos problemas. Yo personalmente he puesto, pero en Colombia no están aprobados, entonces he puesto muy pocos porque me los mandan de Argentina. Sé que aquí está el doctor Roberto Saldívar, que tiene mucha experiencia, pero lo ideal sería una máquina como el Artemis, no sé si me equivoco, pero que nos diga la verdadera posición, porque el bisante te muestra un ángulo pero que no es real, porque es una superposición de imagen. Yo no sé si Roberto tiene alguna experiencia en alguna máquina que vaya a salir o qué método usar para que queden esos lentes en tamaño ideal. Para el suco usamos el Sonomet, el Bumax, y también hay un aparato de francés, un ultrasonido que también lo usamos en la clínica
pero en realidad es mucho más fácil de usar el Sonomed. Lo que pasa es que este tipo de aparatos necesita mucha artesanía del que lo hace, y la realidad es que la variabilidad de las medidas del sulco-to-sulco son muy grandes, inclusive en la misma clínica, se lo hacemos medir a uno y a otro. Entonces, si uno estandariza, es bastante útil. De todas maneras, yo siempre me peleo en todos los meetings de ICL porque mi primera medida sigue siendo blanco a blanco y lo comparo con el sulco-to-sulco. Entonces, lo que yo hago para seleccionar el lente es cuando hay una gran divergencia. O sea, en otras palabras, siempre me guío por el blanco a blanco, y si hay una gran divergencia con el sulco-to-sulco, tomo el criterio de ampliarle el lente o acortarlo. O sea, ejemplo, si el blanco a blanco es 12 y el sulcus-to-sulcus es 10.8, significa que un sulcus-to-sulcus muy chico, lo hago medir de nuevo, sigue siendo 10.8, entonces en vez de usar el criterio normal, que de 12 se usa un 2,5, de las medidas viejas estoy hablando, porque de las nuevas, entonces usaría un 12, digamos, medio menos. Si al contrario, si fuera 12 sulcus-to-sulcus Y2Y, y adentro en el sulco encuentro 13, 13.2, una gran diferencia, lo hago medir de nuevo. Si sigue siendo 13.2, en vez de usar un 2,5 viejo, usaría un 13 o un 13.7 de los nuevos en solución balanceada, que es lo mismo. O sea que, en otras palabras, todavía no confío 100% en ultrasonido, pero usamos en las medidas del 100% de los pacientes, los medimos para ver si hay una gran divergencia. A pesar de eso, la precisión es bastante aceptable. Sin embargo, si tuviera uno de los problemas del lente, digamos, hay dos cosas importantes en el lente para que no sea totalmente universal. Uno es la medida, la selección del largo, porque sigue siendo el problema, digamos, más dificultoso. Y segundo, la iridectomía, que ahora con el modelo nuevo, obviamente con el agujero en el medio, eso se ha solucionado, el ACU. Nosotros, bueno, lo voy a mostrar, tenemos un paciente operado con agujero en el centro en el año 94, fue el primero puesto en el mundo, y tenemos 17, voy a mostrar al paciente que tiene 18 años de seguimiento. O sea, el único lente con aquaporto, agujero central, con 18 años de seguimiento. Y una preguntita, ¿y si ese agujerito no te queda en el centro por la anatomía del paciente? No pasa nada, en realidad nunca pasa nada, no se bloquea. Es muy raro que salga de la zona de la pupila, que ahí sería el peligro, pues tendría que ser tan asimétrico que saliera. Y el único problema es que en muy pocos casos, en algunas incidencias, pueden ver alguna imagen, digamos, fantasma, de halo o alguna cosa rara, que eso es más o menos 1 cada 20. Notan algo que no saben qué es, pero el nivel de protesta es bastante bajo. Ok, Roberto, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Estamos sobre el tiempo y me ha pedido el comité organizador. Vamos a continuar con el siguiente módulo, por lo tanto les